Solo tú. Rebecca Armstrong llegó a Estados Unidos para estudiar economía a los 21 años, cargando una maleta y una vida que no le pertenecía. Su futuro ya estaba escrito por otros. Debía ser la heredera impecable de la empresa familiar, mantener el apellido, obedecer, casarse bien y aceptar los designios de unos padres que siempre decidieron por ella. Nada en su vida había sido una elección, hasta que conoció a Sarocha Chankima. Sarocha, tailandesa como ella, pero mayor por unos años, cursaba el último año de economía. Serena, observadora, brillante. La primera persona capaz de ver a Rebecca más allá de la hija obediente, la estudiante ejemplar o la heredera predestinada. Cuando comenzaron a hablar, algo en Rebecca se encendió. Cuando comenzaron a buscarse, algo en ella despertó. Cuando comenzaron a quererse, algo en su vida se volvió propio. Pero su libertad tenía fecha de caducidad. Un incidente inesperado la obligó a retornar a Tailandia. El regreso fue el comienzo del infierno. El padre de Rebecca falleció dejando tras de sí una empresa destruida, endeudada y traicionada desde adentro. Y la solución, un matrimonio concertado. Capítulo 1. La fiesta que lo cambió todo. La música vibraba bajo los muros de concreto del edificio de economía, como si el ritmo se filtrara desde el piso inferior hasta el cielo del pasillo. Era la primera semana de clases, y la universidad entera parecía un organismo despierto, inquieto, dispuesto a devorarse la noche. La fiesta, organizada por los estudiantes de último año, era famosa por un motivo simple. Nadie salía siendo la misma persona que entró. Rebecca Armstrong caminaba con paso inseguro entre los grupos de estudiantes que iban en dirección a la misma fiesta. Era su primera semana en Estados Unidos, su primer año universitario, su primera vez tan lejos de Tailandia, su primer todo. Tenía 21 años, un inglés impecable y una educación rígida que no dejaba margen a los impulsos. Estaba acostumbrada a seguir reglas. Su familia siempre lo había querido así. Pero esa noche, algo en su cuerpo, algo que no sabía nombrar, vibraba como si estuviera a punto de cruzar una frontera invisible. Alzó la mirada hacia el edificio iluminado. Chicos y chicas salían a la terraza riendo, bebiendo, besándose sin vergüenza. Rebecca sintió que el aire le faltaba un segundo, no por la multitud, sino por la extraña sensación de que algo la estaba esperando ahí dentro. Algo que no sabía si quería encontrar. Entró. El golpe de calor, humo y perfume la aturdió por un instante. El espacio donde se realizaba la fiesta estaba lleno. Un DJ improvisado mezclaba temas que hacían temblar las paredes, y luces azules y rojas bañaban los rostros desconocidos. Rebecca avanzó tímida, con una botella de agua en la mano que había tomado al entrar como especie de escudo. «Relájate», se dijo en tailandés, respirando hondo. «Solo es una fiesta. No pasa nada». Se internó en la cocina improvisada buscando algo de aire. Y fue entonces cuando la vio. Sarocha Chankima, 26 años, último año de economía. Alta, de postura segura, mirada que podía perforar ladrillo. Vestía una camisa negra abierta en el cuello y un pantalón que resaltaba su figura atlética. No estaba intentando llamar la atención, simplemente lo hacía sin querer. Rebecca se quedó quieta, como si hubiera olvidado el mundo. No sabía quién era esa mujer, pero sí sabía algo con certeza absoluta. Nunca había visto a nadie tan magnético, tan presente, tan imposible de ignorar. Sarocha estaba apoyada contra el mesón, riendo con dos amigos. Y en medio de ese grupo giró la cabeza. Sus ojos se cruzaron con los de Rebecca. Fueron solo 2 segundos. 2, pero el mundo se redujo a ese instante. Sarocha frunció ligeramente el ceño, como si la presencia de Rebecca la hubiera sorprendido. Luego la observó de arriba abajo de forma sutil, sin descaro, pero con una intensidad que hizo que Rebecca sintiera un calor repentino en el pecho. La miraba como si la conociera, como si hubiese estado esperando verla aparecer entre la multitud. Rebecca desvió la mirada, nerviosa. Se sintió torpe, inexperta, incapaz de sostener aquella intensidad. «¿Estás bien?», le preguntó una chica que pasaba a su lado. Rebecca asintió sin pensarlo. Mintió. Pasaron 15 minutos en los que Rebecca intentó mezclarse entre la gente. Habló con 2 compañeros, aceptó un trago que no bebió y fingió estar más cómoda de lo que estaba.
Pero una parte de su conciencia seguía regresando al mismo punto. La mujer del mesón. Esa que la había mirado como si hubiera visto algo peligroso en ella. Finalmente decidió salir a una terraza para respirar aire frío. Abrió la puerta corrediza, y la brisa nocturna le despeinó el cabello. Cerró los ojos. Por un momento, la calma la envolvió. Pero una voz la sacó de golpe de ese refugio. Primera vez en una fiesta del campus. Rebeca abrió los ojos. Sarocha estaba ahí, apoyada en la baranda, con una botella de cerveza en la mano y una expresión entre curiosa y divertida. La luz del exterior la hacía lucir aún más intensa, más definida, como si la oscuridad resaltara cada rasgo de su rostro. Sí, respondió Rebeca, sintiendo cómo su voz salía más baja de lo normal. Soy nueva. Se nota, dijo Sarocha sin maldad, solo con una honestidad que sorprendió a Rebeca. Tienes la mirada de alguien que no sabe si quiere quedarse o correr. Rebeca sonrió, algo tímida. ¿Y tú cuál tienes? La de alguien que reconoce esa mirada. Sarocha bebió un sorbo. Me pasó lo mismo cuando llegué hace 4 años. Rebeca se apoyó en la baranda, sin poder apartar los ojos de ella. Había algo en su tono, una calidez escondida bajo capas de seguridad. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Sarocha. 21. ¿Y tú? 26, hizo una pausa. ¿Tailandesa? Sí, Rebeca se sorprendió. ¿Cómo lo supiste? El acento, cuando dijiste nueva, sonrió de medio lado. Yo también soy tailandesa. Rebeca sintió un golpe en el estómago. No por las palabras, sino por la sonrisa. ¿Qué estudias?, preguntó Sarocha. Economía. Primer año. Eso significa, Sarocha se incorporó y dio un paso hacia ella, que vamos a estar en el mismo edificio más de lo que crees. Rebeca tragó saliva. No supo si aquella afirmación la tranquilizaba o la asustaba. Yo estoy en mi último año, continuó Sarocha. Te será más fácil si conoces a alguien. Conocer a alguien, como tú. Rebeca se mordió el labio sin darse cuenta. Sarocha levantó una ceja, divertida. ¿Eso es un cumplido? No sé, Rebeca rió avergonzada. Creo que sí. Entonces lo acepto. Hubo un breve silencio. Uno intenso. Uno cargado de electricidad. Las luces del espacio cambiaron de color. Desde dentro llegó un tema lento, sensual, con un ritmo que parecía hecho para provocar encuentros. Sarocha extendió una mano hacia Rebeca. Ven. ¿A dónde? A bailar. Yo no bailo muy bien. No importa, Sarocha volvió a acercarse. Esta vez lo suficiente como para que Rebeca sintiera su perfume. Solo déjate llevar. Rebeca dudó un segundo. Pero la mano extendida era una invitación que nunca pensó recibir. La tomó. El lugar estaba menos lleno ahora, pero la música envolvía todo. Sarocha la guió hasta un espacio junto a la pared. Se ubicó frente a ella, con la seguridad de quien sabe exactamente lo que hace. Relájate, susurró. No estás en clase. Rebeca soltó una pequeña risa nerviosa. Sarocha puso ambas manos en su cintura, suave, pidiendo permiso sin pedirlo. Rebeca no se alejó. Sus cuerpos comenzaron a moverse al mismo ritmo. Rebeca sintió que el mundo se hacía pequeño, como si la música no viniera de los parlantes, sino de algún lugar dentro de ella. Estás tensa, dijo Sarocha, pero eso va a cambiar. ¿Tú crees? Yo lo sé. Rebeca la miró a los ojos. Y ahí perdió el control. Había visto miradas intensas, pero nunca una que la desarmara tan rápido. El rostro de Sarocha se acercó un poco más. Sus labios casi rozaron los de Rebeca. Casi. No te asustes, murmuró. Solo estoy viendo algo. ¿Qué cosa? ¿Qué tan cerca puedo llegar sin que me empujes? Rebeca sintió un temblor interno. No te empujaría. Sarocha sonrió de forma lenta. Muy lenta. Lo pensé. Entonces apoyó su frente contra la de Rebeca. No la besó, pero la hizo sentir como si ya lo hubiera hecho. El baile se volvió más íntimo, más lento, más personal. Rebeca ya no tenía miedo. Se había rendido sin notarlo. Sarocha, susurró. Sí, quiero ir a otro lugar. La frase salió sola, sin planificación, sin medir las consecuencias. Los ojos de Sarocha cambiaron. La diversión desapareció. Fue reemplazada por deseo. ¿Estás segura? Rebeca asintió. El corazón le latía tan fuerte que creía que se escucharía por encima de la música.
Sarocha tomó su mano. No la apretó. Solo la sostuvo como si fuera lo más valioso que había tocado esa noche. Vámonos entonces. Atravesaron la fiesta sin mirar a nadie. Salieron al pasillo. Tomaron el ascensor. Ninguna habló en el trayecto. Capítulo 2. Un departamento, dos desconocidas y un destino. El pasillo del edificio estaba silencioso, como si la noche se hubiera detenido a observarlas. Rebeca caminaba detrás de Sarocha, con la sensación de que sus pies no tocaban realmente el suelo. Sarocha no decía nada. Caminaba con pasos firmes, sin mirar atrás, pero apretando la mano de Rebeca con la suficiente fuerza para que ella sintiera que no estaba soñando. Rebeca solo podía seguirla, conmocionada por la rapidez con la que todo había sucedido y al mismo tiempo, extrañamente segura de cada paso. Cuando llegaron frente a la puerta del departamento, Sarocha soltó su mano. Rebeca sintió el vacío inmediato, un hueco pequeño pero punzante en el pecho. Sarocha sacó una llave del bolsillo, abrió la puerta y empujó suavemente para dejarla pasar primero. Entra, dijo con una voz baja, suave, que Rebeca sintió más cerca de su piel que de sus oídos. El departamento estaba limpio, ordenado y silencioso. Era pequeño, pero cálido. Una sala con un sofá gris, una mesa con libros apilados, una pequeña cocina iluminada solo por la luz de la calle, y al fondo un pasillo que llevaba a lo que parecía ser la habitación. Los detalles revelaban algo de Sarocha: organización, disciplina, y al mismo tiempo un gusto simple pero elegante. Rebeca dio 2 pasos hacia adentro. El olor la envolvió de inmediato. Un perfume tenue, madera, un toque cítrico. Era el olor de Sarocha. Sintió que algo en ella se encendía sin permiso. Sarocha cerró la puerta. El clic del cerrojo sonó más fuerte de lo que debería. Por un momento, ninguna habló. Rebeca se quedó de espaldas a Sarocha, mirando el departamento, sin atreverse a girarse. Sentía su presencia detrás como un calor expansivo, como si el aire se llenara de una energía que tiraba de ella. ¿Quieres agua?, preguntó Sarocha finalmente. Rebeca se giró. Sarocha estaba apoyada en la puerta, los brazos cruzados, observándola con una mezcla de curiosidad y cautela. No tenía prisa. Parecía querer leer cada microgesto de Rebeca. Sí, contestó Rebeca, aunque no tenía sed. Sarocha caminó hacia la cocina, abrió un gabinete y sacó un vaso. Rebeca la observó moverse. La manera en que bajaba la mirada para abrir la llave, cómo el agua llenaba el vaso, cómo su cabello se deslizaba por su hombro cuando inclinaba la cabeza. Cada gesto era natural, pero para Rebeca tenía una estructura hipnótica. Sarocha volvió y le ofreció el vaso. «Gracias», susurró Rebeca, sin poder sostenerle la mirada demasiado tiempo. «Puedes sentarte si quieres», indicó Sarocha, señalando el sofá. Rebeca obedeció. Se sentó al borde, apretando el vaso entre las manos. Sarocha rodeó el sofá y se sentó a su lado, aunque no demasiado cerca. Un espacio de prudencia se extendía entre ambas, como si Sarocha quisiera darle a Rebeca la opción de alejarse o de acercarse. Lo que ninguna admitía en voz alta era que ninguna quería alejarse. «No quiero que te sientas incómoda», dijo Sarocha, con una seriedad que contrastaba con el ambiente tibio del living. «Te traje aquí porque me lo pediste. Pero si quieres que paremos, lo hacemos». Rebeca negó con la cabeza de inmediato. «No quiero parar». Sarocha la miró con intensidad. Rebeca sintió que su corazón se le subía a la garganta. «Solo», añadió Rebeca, bajando la mirada, «no suelo hacer esto». «No así. No tan rápido». Sarocha exhaló un suspiro casi imperceptible. «Yo tampoco». «Pero», Rebeca levantó los ojos, «había algo en ti. Cuando te vi». Sarocha la observó con detenimiento, como si quisiera guardar esa frase en un lugar secreto. «Lo sentí también», admitió. Un silencio profundo siguió. No era incómodo, era expectante, tenso, como si ambas estuvieran decidiendo al mismo tiempo qué hacer con lo que sentían. Rebeca miró el vaso entre sus manos y lo dejó sobre la mesa. Sarocha miró ese gesto, luego volvió a mirarla a ella. «¿Quieres que te muestre algo?», preguntó Sarocha de pronto. Rebeca asintió sin saber qué estaba aceptando. Sarocha se levantó, caminó hacia una estantería y sacó un álbum de fotografías. Lo colocó sobre la mesa.
Se sentó de nuevo junto a Rebeca, esta vez un poco más cerca, y lo abrió. «Esta soy yo hace 4 años», dijo señalando la primera foto. Era una imagen de Sarocha más joven, con el cabello más largo y sin la seguridad que ahora la definía. Sonreía con ingenuidad en una playa. Rebeca sonrió. «Te ves diferente». Estaba perdida, dijo Sarocha sin dramatismo, como un hecho. Pasó las páginas. Fotos con amigos, fotos con su familia en Tailandia, fotos del campus, fotos de su primer invierno. «Te muestro esto porque quiero que sepas algo», dijo entonces. «No soy tan perfecta como piensas, ni tan fuerte, ni tan segura». Rebeca la miró sorprendida. Sarocha seguía hojeando, pero su voz era sincera, casi vulnerable. «Cuando vine aquí, no conocía a nadie. No entendía nada. No sabía quién era fuera de Tailandia, y tuve miedo todos los días durante meses». Rebeca sintió un nudo en el pecho. «¿Y ahora?», preguntó suavemente. Sarocha cerró el álbum. «Ahora sé quién soy», la miró directo a los ojos. «Y sé lo que quiero». Rebeca tragó saliva. «¿Y qué quieres?». «Ahora mismo te quiero a ti», respondió sin rodeos. «Pero solo si tú también quieres». El aire desapareció. El corazón de Rebeca se disparó. Ella no sabía si eso era querer. Solo sabía que sentía un impulso magnético, una necesidad de estar cerca, un vértigo que no había experimentado nunca. No respondió con palabras. Respondió acercándose. Solo un poco, pero suficiente para que Sarocha entendiera. Sarocha levantó una mano lentamente y la apoyó sobre la mejilla de Rebeca, con una suavidad tan inesperada que a Rebeca se le humedecieron los ojos. No era un gesto sexual, era un gesto íntimo, delicado, casi reverencial. «¿Puedo?», preguntó Sarocha. Rebeca asintió. Sarocha acercó su rostro, despacio, como si temiera romper algo frágil entre ellas. Sus labios rozaron los de Rebeca apenas un instante. Un contacto breve, cálido, que hizo que Rebeca soltara un pequeño suspiro. El beso no fue profundo. No fue apresurado. Fue el tipo de primer beso que deja un eco en la piel. Sarocha se separó 1 centímetro. «Otra vez», susurró Rebeca, sin pensarlo. Y Sarocha obedeció. Esta vez el beso fue más firme, más lento, más verdadero. Rebeca sintió que un calor dulce le subía por la espalda, como si la habitación se volviera demasiado pequeña para contener todo lo que estaba sintiendo. Sarocha movió una mano hacia su cintura, guiando el beso con una mezcla de control y cariño. Cuando se separaron, Rebeca apoyó la frente en su clavícula, intentando recuperar el aire. «No sé qué me pasa», murmuró. «No tiene por qué pasar nada malo», respondió Sarocha, acariciándole el cabello. «Esto es demasiado rápido». «Sí, pero no quiero irme». «Entonces no te vayas». Rebeca levantó el rostro. Sarocha la miraba como si ella fuera una pregunta que quería responder despacio, con paciencia, con tiempo. «Ven», dijo Sarocha, levantándose del sofá. «Quiero mostrarte algo más». Le ofreció la mano. Rebeca la tomó. Caminaron por el pasillo hacia la habitación. Cada paso era un nuevo latido. Cada latido una decisión. Cada decisión una caída inevitable hacia algo más grande que ellas. Cuando llegaron a la puerta, Sarocha se detuvo. La miró, como si buscara la confirmación final. «Rebeca», dijo con una voz suave, «pero firme, si cruzas esta puerta conmigo, no voy a tratarte como una desconocida. Y no quiero que mañana esto sea un error para ti». Rebeca la sostuvo de ambas manos. Y susurró: «Nada de esto es un error». Sarocha exhaló lentamente. Y abrió la puerta. Capítulo 3. Esa noche que no debió ocurrir, y ocurrió 1000 veces. Sarocha la volvió a besar. Un gemido escapó de los labios de Rebeca. Eso bastó para que todo se volviera más urgente. Sarocha caminó hacia atrás, guiándola sin dejar de besarla, hasta que su espalda encontró la pared. Rebeca soltó una risa nerviosa que se ahogó en el siguiente beso. Sus cuerpos se alinearon, una curva encontrando a la otra como piezas que siempre habían encajado. «Rebeca», susurró Sarocha, rozando su boca, intentando recuperar algo de control. «No quiero que pares», dijo ella sin temblar. Ese fue el punto de quiebre. Sarocha la tomó de la mano y la llevó a la cama. No había música, no había palabras, solo la respiración acelerada de ambas.
Rebeca la observaba con los labios hinchados y la mirada prendida en fuego. «Me estás gustando demasiado», susurró. Sarocha sintió que algo se desplegaba dentro de ella, un territorio que no había permitido a nadie tocar. «No deberías decir eso», respondió. «Lo sé», Rebeca sonrió. «Pero lo siento igual». Sarocha la besó de nuevo, esta vez de forma más lenta al principio, como si quisiera memorizar cada gesto, cada respiración. Sus labios se movían con una delicadeza que contrastaba con la intensidad del momento. Rebeca le tomó la cintura, sintiendo cómo los músculos de Sarocha se tensaban bajo el tacto. Fue Rebeca quien comenzó a desabotonar la camisa de Sarocha. Cada botón que caía parecía acelerar algo en ambas. Cuando la abrió del todo, Sarocha inhaló hondo, quizás sorprendida por la audacia de esa chica, 5 años, menor, tímida, recién llegada, y que sin embargo en ese instante parecía hecha de pura decisión. Rebeca deslizó los dedos por la piel expuesta, y Sarocha cerró los ojos, exhalando contra su cuello. Un estremecimiento recorrió a Rebeca desde el pecho hasta las piernas. Sus labios se encontraron otra vez, pero ahora el beso era distinto. Más profundo, más consciente, más entregado. Las manos de Sarocha le rodearon el cuerpo, levantándole la camiseta. Rebeca alzó los brazos, dejándose guiar. Cuando la prenda cayó al suelo, Sarocha la observó. No con lujuria, no con prisa, con una mezcla suave de asombro y adoración, que hizo que Rebeca contuviera la respiración. «Eres hermosa», murmuró Sarocha sin pensar. «Tú también», respondió Rebeca, sonrojándose. Sarocha la tomó por la cintura y la atrajo hasta la cama. Se recostaron sin dejar de besarse, y allí todo se volvió más lento y más intenso a la vez. Rebeca sentía que cada caricia era una pregunta que ella respondía con un suspiro. Las manos de Sarocha se movían con una precisión casi instintiva. Firme cuando debía, suave cuando la piel de Rebeca se erizaba. Rebeca exploraba sin miedo. Quería conocerla, sentirla, grabarla en su memoria. Sus dedos recorrían la espalda de Sarocha, bajando por la curva de su cintura, subiendo por su clavícula. Se maravillaba con cada reacción, cada inhalación profunda, cada temblor involuntario. La ropa cayó entre susurros, entre besos que no dejaban espacio para ninguna duda. La piel contra piel fue un impacto eléctrico que hizo que ambas soltaran el mismo gemido breve, sorpresivo, como un reconocimiento antiguo. El mundo se redujo a la cama, a los suspiros, a las manos que se encontraban sin buscar. Rebeca se aferró a los hombros de Sarocha. Sarocha se inclinó sobre ella con una devoción inesperada. Había pasión, había deseo, había algo más grande, más profundo, más peligroso. Y ninguna lo necesitaba nombrar. Bastaba sentirlo. Esa noche hicieron el amor como si ambas supieran que ese momento marcaría todo. El principio. El punto sin retorno. Rebeca descubrió la forma en que Sarocha la miraba cuando perdía el control. Sarocha descubrió el sonido exacto en el que la voz de Rebeca se quebraba cuando llegaba al límite del deseo. Y cada descubrimiento encendía otro. Y otro. Y otro. Fue apasionado, sí. Pero también fue terriblemente tierno. Y cuando finalmente quedaron abrazadas, exhaustas, sin decir nada todavía, Sarocha deslizó los dedos por el cabello de Rebeca. La más joven apoyó la cabeza sobre su pecho, escuchando el latido acelerado que, por alguna razón, la calmaba. «Esto no debió pasar», dijo Sarocha, apenas en un susurro. «Lo sé», respondió Rebeca, con los ojos cerrados. «Pero no me arrepiento», confesó ella. Rebeca sonrió sin abrir los ojos. «Yo tampoco». La noche se extendió más allá de cualquier límite previsto. Se besaron otra vez, y otra, sin contarlas, sin medirlas. El amanecer entró por la ventana encontrándolas entrelazadas, con los labios hinchados, las manos entrelazadas y los cuerpos tan cerca que no se distinguía dónde acababa una y comenzaba la otra. Ese beso no debía ocurrir, esa noche no debía existir, pero ocurrió, se repitió, y cambió el destino de ambas. Y aunque todavía no lo sabían, ya estaban perdidas la una para la otra. Capítulo 4. La mañana que no debía sentirse tan perfecta. El sol entraba por la cortina ligera del pequeño dormitorio, un rayo tibio que acarició primero la espalda desnuda de Rebeca. Parpadeó confundida,
con esa sensación dulce y vertiginosa de haber dormido poco, pero profundamente. El cuerpo de otra persona respiraba muy cerca. Muy cerca. Recién entonces recordó la noche anterior, el olor del pasillo de la facultad, el silencio casi prohibido, las manos de Sarocha en su cintura, la urgencia, la intensidad, la torpeza deliciosa de dos personas que no deberían haberse buscado, pero aún así lo hicieron, y lo volvieron a hacer, y otra vez, como si ambas llevaran meses acumulando lo que finalmente explotó entre las paredes de ese departamento. Rebeca se incorporó lentamente, consciente del calor que aún recorría sus piernas. Al moverse, el brazo de Sarocha, pesado y cálido, cayó sobre su estómago, como si hubiese estado esperándola. «Ya te vas», murmuró Sarocha con la voz ronca del sueño, sin abrir del todo los ojos. Rebeca tragó saliva. Esa voz la desarmó. «Tengo cosas que hacer», intentó decir, apartando el brazo con suavidad. Pero Sarocha se aferró con más fuerza, rodeándola por la espalda, pegándola a su cuerpo desnudo. La besó en el hombro, despacio, como si fuera algo natural, algo que habían hecho 1000 veces antes. «Eres hermosa, Rebeca», susurró. Un escalofrío completo recorrió a Rebeca. No estaba preparada para eso. No estaba preparada para nada que ocurriera esa mañana, para la ternura, para la calma, para el modo en que Sarocha parecía estar absolutamente segura de que podían quedarse así, juntas, sin prisa, sin explicaciones. Rebeca bajó la mirada. Se sentía vulnerable, demasiado expuesta. «De verdad tengo que irme», repitió más suave esta vez. Sarocha abrió los ojos. La miró con una dulzura que Rebeca nunca había recibido de nadie. «Está bien», dijo Sarocha, y aunque soltó a Rebeca, lo hizo con delicadeza, como si soltarla le costara. Rebeca se inclinó hacia ella, le dio un beso rápido, nervioso, pero sincero. Un beso que decía, «Quiero quedarme», aunque su voz dijera lo contrario. «Nos vemos», susurró. Y salió casi corriendo del departamento. Cuando llegó a su casa, dejó las llaves sobre la mesa y respiró hondo, como si hubiese cruzado desde otro mundo. No había pasado ni una hora desde que se había separado de Sarocha, pero ya la extrañaba. Ya la buscaba. Ya la recordaba. «¿Qué estoy haciendo?», pensó mientras se dejaba caer en la cama. No tuvo tiempo de procesar nada más. Su teléfono sonó. «Papá». Un escalofrío le recorrió la columna. Contestó. «Rebeca», dijo la voz severa de su padre. «Solo te llamo para recordarte que no estás ahí para perder el tiempo. Quiero que tus notas sean altas. Tú sabes lo que para la empresa familiar que continúes con excelencia. Estudia. Enfócate. No te distraigas con cosas innecesarias». Rebeca apretó los dientes. Miró su cuerpo. Sintió que un nudo se apretaba en su pecho. «Lo sé, papá», respondió automáticamente. «Confío en ti. No decepciones a la familia. Tú eres la única que puede continuar el legado cuando vuelvas a Tailandia». La llamada terminó. El silencio quedó flotando como un castigo. Rebeca dejó caer el teléfono sobre el colchón y se cubrió la cara con las manos. La pregunta surgió sola, como un golpe. ¿Alguna vez he hecho algo por mí? ¿O todo ha sido por ellos? Lo que estudio. La vida que elijo. ¿A quién debo amar? La respiración se le cortó. Sintió vergüenza, culpa, y al mismo tiempo un fuego extraño, nuevo, que llevaba la forma de Sarocha. «Eres hermosa», le había dicho. Nadie le hablaba así. Nadie la veía así. Nadie la hacía sentir así. Y aún así, su familia jamás lo aceptaría. Jamás. A kilómetros de distancia, Sarocha se quedó un largo rato sentada en la cama, abrazando la sábana como si aún conservara el olor de Rebeca. Sonreía sola, a pesar de no estar segura de qué significaba todo lo que había pasado. No sabía si Rebeca volvería a buscarla. No sabía si había sido solo una noche. No sabía nada. Pero lo que sí sabía era que quería repetirlo. Que había algo en la forma en que Rebeca la tocaba, la miraba, se mordía el labio antes de acercarse. Algo que la tenía pensando en ella desde que abrió los ojos. Intentó concentrarse. Tenía informes que preparar para la universidad. La próxima semana tenía una entrega importante. Se hizo un café, se sentó frente al computador e intentó leer las primeras líneas de un texto sobre macroeconomía. Pero no podía. Cada 2 minutos,
Su mente regresaba a Rebeca, a su cuello, a su risa bajita, a la forma temblorosa en que la había besado antes de irse. Suspiró, recostándose en la silla. «Ojalá quieras volver a verme», murmuró. Y aunque intentó volver al informe, su sonrisa no desapareció ni un solo segundo. Capítulo 5. Como si no bastara con una noche. La mañana siguiente al caos de emociones del día anterior, Rebeca llegó a la facultad más tarde de lo normal. Había dormido mal, dando vueltas en la cama, recordando una y otra vez la forma en que Sarocha la había abrazado al despertar, desnudas, como si su cuerpo pudiera retenerla un poco más. Recordaba su voz ronca susurrándole «No te vayas todavía», y cómo ella, temblando, había tenido que escapar antes de que el mundo se le derrumbara encima. Cuando entró en el pasillo central, buscándola sin querer buscarla, la vio apoyada contra una máquina de café. Sarocha la estaba esperando. No lo negaría aunque la amenazaran. La mayor levantó la vista justo en el segundo exacto en que Rebeca la vio. La sonrisa que le regaló no tenía defensa posible. Rebeca sintió que las piernas le temblaban. Sarocha caminó hacia ella despacio, como si la estuviera reconociendo con cada paso. «Te estaba buscando», dijo Sarocha con esa voz suave que le recorría la espalda. «Yo también», admitió Rebeca, jugando con los dedos sin darse cuenta. Sarocha dio un paso más. Estaban demasiado cerca para ser amigas. Demasiado lejos para ser lo que habían sido la noche anterior. Ese espacio intermedio donde se movían era casi insoportable. Estaba pensando que... «Quizá podríamos vernos hoy», murmuró Sarocha. Rebeca levantó la mirada. El corazón le dio un salto. «Sí», contestó. «Después de la última clase». «¿Cenar juntas?», preguntó Sarocha. En su tono no había duda, pero sí una vulnerabilidad que Rebeca nunca había visto en ella. «Me gustaría», respondió la menor, sin poder contener la sonrisa. Sarocha soltó un suspiro apenas visible. «Perfecto. Te espero afuera cuando termines». Antes de apartarse, Sarocha se inclinó un poco hacia ella, como si su cuerpo se moviera solo. Su mano rozó la de Rebeca. Un roce mínimo, eléctrico, que encendió todo. Rebeca tragó saliva. «Nos vemos», susurró ella, antes de entrar al aula. Y Sarocha se quedó en el pasillo con la sensación clara, profunda, inevitable, de que ese día iba a cambiar algo. El resto del día fue una tortura para ambas. Rebeca no pudo concentrarse más de 5 minutos seguidos. La imagen de Sarocha mirándola como si solo existiera ella la perseguía incluso en las explicaciones del profesor. Y Sarocha tampoco estaba mejor. Sus amigas notaron cómo revisaba el teléfono de vez en cuando, aunque no esperaba ningún mensaje, o cómo se quedaba mirando la puerta del aula de primer año, como si esperara que Rebeca saliera en cualquier momento. Cuando finalmente la última clase terminó, Rebeca salió con el estómago revuelto. Y ahí estaba ella, Sarocha, esperándola afuera, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba calma y deseo. «¿Lista?», preguntó Sarocha. Rebeca asintió. Caminaron juntas hacia la salida. Y cuando cruzaron las puertas de la facultad, el frío de la tarde las golpeó, pero la cercanía entre ellas las mantuvo cálidas. El local estaba lleno, pero encontraron una mesa para dos junto a la ventana. El murmullo de voces alrededor parecía lejano. Entre ellas había una burbuja invisible, tensa, íntima. Después de pedir, Sarocha respiró hondo, como reuniendo coraje. Rebeca empezó, y la menor levantó la mirada inmediatamente. «No he dejado de pensar en ti desde esa noche». Rebeca se sonrojó al instante. El recuerdo del pasillo, de las manos de Sarocha sobre su cintura, de sus labios, de su respiración, y luego el departamento de Sarocha, la cama, la invadió. «Yo tampoco», confesó con timidez. Sarocha la observó en silencio. Había ternura en su mirada. Y algo más, algo que Rebeca no se había permitido ver en nadie antes. «Quiero verte más», dijo la mayor con decisión. «Quiero salir contigo. Estar contigo fuera de la facultad. Si tú quieres». Rebeca sintió que el corazón se le aceleraba como si fuera a escaparse de su pecho. «Sí quiero», susurró. Sarocha sonrió. Una sonrisa que no ocultaba nada. Una sonrisa que decía «Te deseé, te deseo, te voy a desear mañana también». Hablaron durante casi una hora. Se rieron. Se rozaron las manos sin querer.
y cada roce dolía de lo bien que se sentía. Cuando terminaron, Sarocha insistió en acompañarla. Caminaron juntas bajo la luz tenue de los postes de la calle, con ese silencio cómodo que solo existe entre personas que ya compartieron algo profundo. «Me gusta estar contigo», dijo Sarocha. «A mí también», respondió Rebeca, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Al llegar al edificio de la menor, se quedaron mirándose un momento demasiado largo. «Nos vemos mañana», dijo Rebeca. «Mañana», repitió Sarocha, con esa mirada que la desarmaba. Y antes de irse, se inclinó ligeramente y rozó la mejilla de Rebeca con el dorso de su mano. Un gesto pequeño, un impacto gigantesco. De vuelta en casa, Rebeca cayó sobre la cama, con las mejillas todavía calientes. Le gustaba tanto que le dolía. Pero entonces sonó su teléfono. Era su padre. Su voz firme e imponente, cargada de expectativas. «Recuerda por qué estás estudiando, hija. Todo dependerá de ti cuando vuelvas a Tailandia. No puedes distraerte. La familia necesita que seas responsable». Cuando colgó, Rebeca se quedó mirando el techo. ¿Alguna vez había hecho algo por sí misma? ¿O todo había sido vivir para otros? Pensó en Sarocha, en la forma en que la había mirado esa tarde. Pensó en cómo sus padres jamás aceptarían algo así. Pero también pensó en cómo se había sentido cuando Sarocha rozó su mano. Viva, ella misma. En su departamento, Sarocha estaba sentada frente al computador, intentando avanzar en un informe. No podía. La sonrisa se le escapaba cada 3 minutos. La imagen de Rebeca sonrojándose la perseguía como un recordatorio dulce y cruel. «Rebecca Armstrong», susurró, apoyándose en el respaldo de la silla. «Me vas a volver loca». Guardó el informe. No podía concentrarse. Solo podía pensar en la menor, en su voz suave, en la esperanza que sintió cuando ella le dijo «sí quiero». Y deseó con un impulso que no había sentido con nadie más, que esa noche no fuera la última. Ni mucho menos. Capítulo 6. Lo que nace cuando se deja de tener miedo. El domingo por la mañana, Rebeca despertó mirando el techo de su departamento. Tenía los pensamientos enredados, una mezcla de ilusión y temor que no sabía cómo acomodar. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía la imagen de Sarocha sonriéndole en la entrada de su edificio, y el suave roce del dorso de su mano sobre su mejilla. No sabía si estaba preparada para lo que venía, pero sí sabía que ya no podía ignorar lo que sentía. El sonido del teléfono la sacó de su confusión. Un mensaje. De Sarocha. El corazón se le detuvo un segundo antes de arderle en el pecho. «¿Quieres ir al cine conmigo hoy? A las 6. Vi que estrenaron algo que creo que te gustaría. Si quieres, paso por ti». Rebeca sintió que se le curvaban los labios en una sonrisa imposible de contener. Acarició la pantalla como si pudiera tocarla a través de ella. Sus dedos temblaron antes de escribir. «Sí, me encantaría». El mensaje no tardó ni 2 minutos en recibir respuesta. «Perfecto. Te paso a buscar a las 5:40. Y Rebeca. Me alegra que digas que sí». Rebeca dejó el teléfono sobre el pecho y cerró los ojos. La felicidad dolía un poco, pero era una clase de dolor que jamás había experimentado. A las 5:40 en punto, Sarocha llegó. Siempre puntual. Siempre segura. Siempre con esa energía que parecía iluminar cualquier lugar al que entrara. Rebeca bajó del edificio con el corazón acelerado. Sarocha la esperaba apoyada contra la baranda, vestida de manera simple pero impecable. Cuando la vio, se enderezó de inmediato. «Hola», dijo Sarocha, con una sonrisa que la envolvió por completo. «Hola», respondió Rebeca, sintiendo cómo se encendía su rostro. No se tocaron, pero casi. Esa casi caricia donde los brazos rozan, donde el espacio es mínimo, donde la intención se siente aunque no se diga. Caminaron juntas hacia el cine, hablando de cosas pequeñas. La universidad, las tareas pendientes, un profesor insoportablemente aburrido. Pero debajo de todo eso, había otra conversación oculta, una tensión suave que iba creciendo con cada paso. La sala estaba semioscura cuando encontraron sus asientos. Al sentarse, sus hombros quedaron tan cerca que Rebeca sintió el calor del cuerpo de Sarocha a través de la ropa. A mitad de la película, Rebeca intentó apartarse, incómoda con la proximidad, pero Sarocha, sin mirarla,
Dejó que su brazo tocara el suyo. No la sujetó, no hizo ningún movimiento explícito, solo estuvo ahí. Ese apoyo silencioso, esa presencia firme, ese aquí estoy, sin palabras. Rebeca sintió que el miedo dentro de ella se volvía más pequeño. Salieron a la noche tibia, entre risas por una escena absurda que ambas habían comentado al mismo tiempo. Había una complicidad que parecía nueva y al mismo tiempo, extrañamente natural. Sarocha se detuvo en medio de la vereda. Rebeca también. Rebeca, comenzó la mayor, con voz más suave que nunca. La menor levantó la vista. Los ojos de Sarocha brillaban con algo que la hizo contener el aliento. Me gustas, dijo finalmente. Y no quiero seguir pretendiendo que no es así. Me gustas desde que te vi esa primera noche en la fiesta. Me gustas cuando sonríes, cuando te pones nerviosa, cuando te quedas mirándome como si no supieras que te estoy mirando. Rebeca tragó saliva. Su corazón estaba desbocado. Sarocha dio un paso hacia ella. Quiero conocerte, de verdad. No solo verte en clase ni encontrarte por casualidad. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero saber lo que te gusta, lo que te asusta, lo que sueñas. Quiero que, si tú quieres, esto no se quede solo en una noche o en un impulso. Rebeca bajó la mirada un segundo. Las palabras de su padre, las expectativas familiares, la sombra de su apellido. Todo eso la golpeó como una ola. Pero luego, escuchó algo dentro de sí. Su propia voz. Una que nunca había escuchado tan clara. Rebeca levantó la cabeza y la miró directamente. Yo también quiero conocerte, dijo temblando. Lo quiero de verdad. A pesar de todo. A pesar de mi familia, de lo que esperan de mí, respiró hondo. Quiero intentar esto. Quiero conocerte más. Sarocha exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire desde que la invitó al cine. ¿De verdad?, preguntó, aunque su sonrisa ya lo decía todo. Rebeca asintió. Y entonces Sarocha acercó una mano al rostro de la menor, despacio, dándole tiempo para apartarse. Rebeca no se apartó. El primer beso fue lento, tibio, profundo, cargado de todo lo que habían callado por días. Rebeca sintió que el mundo desaparecía, que por primera vez en su vida hacía algo solo porque ella quería hacerlo. Sarocha la tomó de la mano mientras caminaban hacia el departamento de Rebeca. Un gesto simple, tan simple que a Rebeca casi le dieron ganas de llorar. Nunca nadie la había tomado así. Nunca nadie la había mirado de la forma en que Sarocha la miraba ahora. Sin exigencias, sin expectativas, sin intentar moldearla. Solo viéndola. Frente a la puerta del edificio, Sarocha se detuvo. ¿Puedo?, preguntó, inclinándose un poco hacia ella. Rebeca no respondió con palabras. La tomó del cuello de la polera y la acercó para besarla otra vez. Esta vez, el beso fue distinto. Más urgente. Más necesitado. Más sincero. La respiración de ambas se aceleró. Los dedos de Sarocha se aferraron a la cintura de la menor. El cuerpo de Rebeca se pegó al de ella como si hubiera estado esperando este momento desde siempre. Pero justo cuando el beso empezaba a volverse demasiado intenso, demasiado inevitable, Sarocha la sujetó suavemente del mentón y se separó. Rebeca, susurró con la voz temblorosa, quiero hacer las cosas bien contigo. No quiero que esto sea algo impulsivo. No quiero solo deseo. Lo quiero todo. Rebeca sintió que se deshacía por dentro. Sarocha la besó una última vez, suave, como una promesa. Nos vemos mañana. Mañana, repitió Rebeca, sin poder dejar de sonreír. La vio alejarse por la vereda. Y supo, sin lugar a dudas, que algo había cambiado para siempre. Capítulo 7. El nombre que por fin se atrevían a decir. 2 semanas. 14 días que pasaron como si alguien hubiera acelerado el tiempo cada vez que estaban juntas, y lo hubiera detenido cada vez que debían separarse. Rebeca no sabía cómo había ocurrido, pero la rutina de la universidad ya no se sentía igual. Los pasillos parecían más luminosos, las clases menos pesadas, y su propia respiración más ligera cada vez que veía el nombre de Sarocha en la pantalla de su teléfono. No eran algo todavía, al menos no oficialmente, pero Rebeca ya lo sabía. Cada sonrisa de Sarocha le movía el piso, cada roce accidental la dejaba temblando por dentro, y cada despedida le generaba una ansiedad dulce, casi dolorosa, por volver a verla,
Aquella noche sería diferente. Lo intuía desde la mañana, cuando Sarocha le escribió: Sarocha, vienes a cenar a mi departamento esta noche. Quiero cocinarte algo. Rebeca, ¿algo peligroso? He escuchado que tu especialidad es quemar arroz. Sarocha, te sorprendería lo que soy capaz de cocinar cuando es para ti. Rebeca había leído ese último mensaje demasiadas veces antes de contestar. Demasiadas, incluso para ella. Ahora estaba frente a la puerta del departamento de Sarocha, respirando hondo antes de tocar. No sabía por qué estaba tan nerviosa. Ya habían salido varias veces, ya se habían besado con la clase de intensidad que hace olvidar que existe el mundo. Incluso habían pasado noches abrazadas, explorándose sin prisa. Pero algo en el aire de esa noche tenía otro peso. Algo que no podía nombrar todavía. Cuando tocó la puerta, Sarocha abrió casi de inmediato. Hola, murmuró con esa sonrisa inclinada que siempre le desarmaba las defensas. Rebeca sintió como el corazón se le elevaba al verla. Sarocha llevaba una polera negra simple y jeans, el cabello recogido en un moño imperfecto. No había nada especialmente diferente en ella, pero Rebeca no recordaba haberla visto tan hermosa. Hola, respondió Rebeca, sintiendo que la voz le salía más suave de lo que había planeado. Sarocha la invitó a entrar, y Rebeca sonrió al ver la mesa ya preparada. Platos blancos, velas pequeñas encendidas, 2 copas y una botella de vino que reconoció. ¿Compraste este vino solo porque dije que era mi favorito?, preguntó riendo con suavidad. No, lo compré porque pensé que hoy debía ser especial por si acaso, respondió Sarocha, sin mirarla directamente. Aquello le golpeó el pecho. Especial. Por si acaso. Pasaron la cena entre risas, bromas y miradas, que se quedaban un segundo más de lo que una amistad permitiría. Sarocha había cocinado pasta con salsa cremosa y champiñones, y aunque ella insistía en que estaba regular, Rebeca no dejaba de repetir que estaba deliciosa. Después de cenar, se quedaron un momento en silencio. No un silencio incómodo, sino uno cargado de electricidad. Sarocha se levantó lentamente, rodeó la mesa y se detuvo frente a ella. Sus manos temblaban un poco, pero su mirada era decidida. Rebeca, susurró, hay algo que quiero preguntarte. Rebeca tragó, sintiendo una ráfaga de calor ascenderle por el pecho. Sarocha tomó una pequeña cajita de la mesa auxiliar. No era muy grande. Y Rebeca supo. Su respiración se detuvo. Sé que han pasado solo 2 semanas, comenzó Sarocha, con una voz que se quebraba suavemente en ciertos puntos, pero no puedo ni quiero seguir fingiendo que esto lo que tú y yo tenemos. Es algo que no entiendo. Rebeca sintió cómo el mundo se le reducía a la figura de la mujer frente a ella. Me gustas. Mucho más de lo que planeaba, más de lo que pensé que podía gustarme, alguien continuó. Y quiero conocerte más, quiero caminar contigo, quiero que vengas a mi departamento cuando quieras, quiero cocinarte aunque queme el arroz. Quiero que me cuentes lo que te asusta, lo que te duele, lo que te hace feliz. Quiero darte todo lo que tengo. Sarocha abrió la cajita. Un anillo simple, delicado, de plata. Nada ostentoso, nada exagerado. Solo una promesa. Rebecca Armstrong. Su voz se hizo más baja, más temblorosa. ¿Quieres ser mi novia? Rebeca no supo cómo mantenerse en pie. Se llevó una mano a la boca, sintiendo la garganta cerrarse. Pensó en su padre, en su madre, en las expectativas, en el peso que había cargado toda su vida, en lo que se suponía que debía ser. Pero esa voz interna, la que siempre la controlaba, quedó muda frente a Sarocha, frente a ese anillo, frente a ese amor que crecía más rápido de lo que cualquier lógica aprobaría. Sí, susurró al fin, con lágrimas brillándole en los ojos. Sí, quiero serlo. Sarocha sonrió de una forma que Rebeca jamás olvidaría. La abrazó, la levantó un poco del suelo, la giró suave, riendo contra su cuello, mientras Rebeca se aferraba a ella, como si por primera vez en su vida fuera dueña de algo que realmente quería. Se besaron, primero despacio, luego con una necesidad que ninguna intentó esconder. Sarocha la llevó a su habitación sin romper el contacto, dejando que sus labios hablaran por ellas, que sus cuerpos encontraran el ritmo que ya conocían. La ropa cayó sin prisa, la piel se encontró con la piel, y todo lo que llevaban semanas conteniendo,
explotó en una entrega cálida, profunda, deseada. No fue apresurado. No fue impulsivo como la primera vez. Fue la confirmación de algo que las venía quemando desde la primera vez que se miraron. Después, acostadas entrelazadas, Sarocha besó el hombro de Rebeca. El corazón de la menor latía fuerte, pero ya no por miedo. No por culpa. No por obligación. Pensó en su familia, sí. En su padre diciéndole quién debía ser. En su madre esperando una hija que no existía. Pero algo dentro de ella, algo que había estado dormido tantos años, comenzó a despertar. No dejaré que las expectativas de otros me quiten la posibilidad de ser feliz. Lo intentaré con ella. Nadie me quitará esto. Sarocha dormía abrazándola, el anillo brillando suavemente en la penumbra, símbolo de algo que recién empezaba. Y por primera vez en su vida, Rebeca sintió que estaba eligiendo algo por ella. Capítulo 8. Celos pequeños, temblores grandes. 3 semanas habían pasado desde que Rebeca llevaba puesto el anillo. 3 semanas que se sentían como un sueño que Rebeca todavía no lograba creer del todo. Mensajes diarios, besos antes de clase, noches abrazadas viendo películas que nunca terminaban porque se quedaban mirándose más a ellas mismas que a la pantalla. Pero, como todo comienzo intenso, también aparecieron las primeras grietas. Pequeñas, ligeras, del tipo que cualquiera habría ignorado. Excepto Rebeca, que sentía todo demasiado fuerte. Aquella mañana, mientras esperaba que comenzara la clase de microeconomía, en la cafetería, Rebeca observó algo que le pinchó el estómago. 3 chicas hablaban con Sarocha, riendo, tocándole el brazo, inclinándose demasiado cerca. Y Sarocha, como siempre, sonriendo con esa calidez natural que ella tenía, esa cercanía que parecía un imán para la mitad de la facultad. Rebeca no quiso mirar, pero miró. No quiso sentir nada, pero lo sintió. Cuando Sarocha la vio, sonrió como si el mundo fuese simple, como si nada pudiese alterar lo que eran. Caminó hacia ella con una seguridad tranquila que siempre la dejaba sin palabras. «Hola, mi amor», murmuró antes de darle un beso suave en la mejilla. Rebeca tragó. Quiso corresponder con naturalidad, pero la punzada seguía allí. «Hola». Sarocha la miró un momento, frunciendo un poco el ceño. «¿Todo bien?» «Sí», solo cansada mintió. En clase, Rebeca tomó apuntes sin prestar atención. Su mirada se desviaba cada vez que escuchaba a alguien pronunciar el nombre de Sarocha desde el pasillo, desde una fila atrás, desde cualquier lugar. Era absurdo, lo sabía. Ridículo. Casi infantil. Pero Sarocha era una especie de sol, y todos orbitaban alrededor de ella. Y Rebeca llevaba toda la vida sintiéndose como un planeta pequeño, opacado. Cuando salieron de la clase, Sarocha tomó de la mano a Rebeca, entrelazando sus dedos como si fuera lo más natural del mundo. «¿Quieres ir a comer algo?», preguntó. «Hoy no tengo grupo de estudio, así que puedo estar contigo toda la tarde». Rebeca asintió, pero su expresión la traicionó. Sarocha se detuvo. «Beca, mírame». Rebeca levantó la vista. Sus ojos tenían ese brillo que aparece antes de que uno diga una verdad que no quiere decir. «¿Qué pasa?», insistió Sarocha. «Nada», intentó evadir. «Es que, no sé. A veces». Sarocha dio un paso más cerca de ella. Acarició su mejilla. La obligó a sostenerle la mirada. «Dime la verdad». Rebeca suspiró, derrotada por la sinceridad de esa mirada. «Es que todos te miran, todos quieren hablarte, todos te buscan», susurró, sintiéndose ridícula. «Y yo no. Yo no sé manejar eso todavía». Sarocha parpadeó una vez. Y luego sonrió, pero no su sonrisa social, no la gentil ni la diplomática, sino una sonrisa íntima, profunda, la que solo le dedicaba a ella. «Rebeca», murmuró mientras la tomaba por la cintura, «¿crees que yo no me doy cuenta?» «¿De qué?» «De que cuando estoy contigo soy otra persona. Más suave. Más feliz. Más, yo. Nadie más consigue eso de mí. Nadie». El pecho de Rebeca se apretó. «Es que a veces siento que te van a quitar de mí», confesó casi inaudible. Sarocha negó suavemente con la cabeza. Luego apoyó su frente contra la de ella. «Mi amor, escúchame bien», susurró. «Yo quiero estar contigo. Solo contigo. ¿Ves mis ojos?» Rebeca asintió. «Son tuyos», dijo Sarocha con un tono tan firme que heló cualquier duda.
Tú eres la única persona que quiero mirar así. Rebeca sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como un nudo que finalmente cedía. Perdón, murmuró. No quiero ser así. No quiero arruinar nada. No arruinas nada, respondió Sarocha mientras la abrazaba. Te estoy conociendo. Los celos son parte de eso. Si algo te molesta, quiero que me lo digas. No quiero adivinar. No quiero perderte por no haber estado atenta. Rebeca se aferró a ella un segundo más. No me vas a perder, prometió. Es solo que me importas demasiado, y eso me asusta. Sarocha besó su frente suavemente. A mí también me asusta lo que siento por ti, confesó, como si fuera algo que llevaba guardando semanas. Mucho más de lo que pensaba. Pero estoy aquí. No me voy a ir. Rebeca levantó la mirada, sorprendida. ¿De verdad? ¿Te asusta? Sí, admitió con una sonrisa temblorosa. Pero de las cosas que valen la pena siempre dan miedo. Rebeca sonrió por fin, dejando que la inseguridad diera paso a ese calor que solo Sarocha conseguía generar. Sarocha entrelazó nuevamente sus dedos. Ven, te invito a almorzar. Y después, si quieres, pasamos la tarde juntas en mi departamento. Sin nadie alrededor. Solo tú y yo. Me gustaría, susurró Rebeca. A mí también, respondió Sarocha, rozando sus labios con los de ella antes de besarla despacio. Mucho más de lo que puedo decirte. Y mientras caminaban juntas por el pasillo, Rebeca entendió algo. Sí, el amor daba miedo. Pero también daba una seguridad que jamás había sentido. Y Sarocha, con sus manos cálidas y su mirada sincera, era el primer lugar donde Rebeca quería quedarse. Capítulo 9. La aparición de Song y un nuevo temblor en el pecho. El semestre avanzaba con la misma velocidad con la que Sarocha y Rebeca iban construyendo su mundo privado. Citas, miradas cómplices, apoyo en trabajos de la universidad que terminaban siendo excusa para quedarse dormidas una al lado de la otra. Se querían. Sin nombrarlo aún, pero ya se querían. Y entonces, una mañana cualquiera, apareció Song. Rebeca entró al aula donde se presentaría un seminario de economía internacional para toda la facultad, cuando vio a varias personas reunidas alrededor de alguien. Risas, saludos, esa euforia que solo generan los estudiantes de intercambio cuando recién llegan. Y entre el grupo Sarocha, sonriendo, interesada, cercana. Rebeca sintió un pequeño pinchazo en el estómago. La chica que estaba junto a Sarocha tenía el cabello negro liso, los labios teñidos de rojo tenue y unos ojos brillantes, atentos. Su acento tailandés dulce resaltaba cada vez que hablaba en inglés. Era evidente, tenía carisma. Y sabía usarlo. Sarocha la vio llegar y alzó la mano. Rebeca, ven, quiero presentarte a alguien. Rebeca respiró hondo y se acercó. Ella es Song, explicó Sarocha. Viene de intercambio desde Bangkok. Y resulta que nuestras madres se conocen desde hace años. De hecho, cuando éramos niñas estuvimos un par de veces en las mismas reuniones familiares. Song sonrió con entusiasmo. Sí, dijo con un inglés perfecto. Mi mamá habla muchísimo de la tuya. Y cuando la escuché decir tu nombre, pensé que era coincidencia. Pero no eres tú. No puedo creer que estemos estudiando en la misma universidad. Rebeca sonrió por cortesía, pero lo primero que pensó fue: no me gusta cómo te le quedas mirando. No me gusta nada. Mucho gusto, Rebeca, dijo Song, extendiéndole la mano. Igualmente, respondió Rebeca. La conversación entre Sarocha y Song fluyó con naturalidad, como si fueran viejas amigas reencontrándose después de años. Hablaron en tailandés. Rieron. Recordaron nombres de familiares, lugares, veranos lejanos. Rebeca observó en silencio, sintiéndose un poco fuera de lugar. Esa lengua que era suya de nacimiento, ahora sonaba ajena entre ellas dos. Como si Song abriera una puerta que solo Sarocha podía cruzar. Y Rebeca quedaba al otro lado. Después de clase, Song las alcanzó justo cuando se disponían a salir. ¿Quieren ir a comer algo?, preguntó mirando principalmente a Sarocha. Sarocha se volvió hacia Rebeca con una sonrisa suave. Vamos las tres, así se conocen mejor. Rebeca tragó seco. No podía decir que no sin quedar como una celosa irracional. Y ella no quería ser una celópata. Ella quería ser la novia madura y segura que Sarocha merecía. Claro, respondió. Vamos.
Fueron a un pequeño restaurante tailandés que a Sarocha le encantaba porque decía que el sabor le recordaba a casa. Song se sentó a su lado sin pensarlo. Habló animada durante toda la comida. De Bangkok, de la familia de Sarocha, de la suya propia, y de cómo ambas habían sido llevadas de niñas a esas reuniones aburridas donde solo hablaban de negocios y compromisos. Rebecca, en cambio, apenas tocó su comida. Observaba, analizaba. Trataba de no dejar escapar nada en su expresión. Pero había detalles que no podía ignorar. La forma en que Song inclinaba la cabeza cuando Sarocha hablaba. La forma en que Sarocha sonreía recordando cosas del pasado que Rebecca no conocía. La naturalidad entre ellas. La historia compartida. Rebecca sintió algo que ardía lento. No rabia. No odio. Algo más íntimo. Miedo. ¿Y si Sarocha encontraba en Song algo más fácil? Algo más compatible. Cuando terminaron de comer, Song las abrazó a ambas, pero a Sarocha la abrazó un segundo más. Apenas perceptible. Pero Rebecca lo vio. Y lo sintió en el pecho. Una vez que Song se fue, Sarocha tomó la mano de Rebecca. ¿Estás bien?, preguntó, bajando un poco el tono. Sí, mintió Rebecca con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Solo estoy cansada. Sarocha la miró un momento, analizando, pero no insistió. Ven conmigo. Quiero que nos quedemos juntas esta noche. Hace días que no dormimos juntas y te extraño. Rebecca sintió que las palabras se le derretían dentro. Yo también te extraño. Caminaron de la mano hasta el departamento de Sarocha. Rebecca no mencionó a Song. No dijo nada sobre el abrazo, ni las miradas, ni el miedo que le mordía por dentro. No quería arruinar la noche. No quería parecer insegura. Pero cuando Sarocha cerró la puerta y la besó, suave primero, profundo después, toda inseguridad desapareció. Todo se volvió claro. Todo se volvió ellas dos. Sarocha la tomó del rostro con ambas manos, como si fuera lo más preciado que había tocado en su vida. Te amo, susurró, apoyando su frente sobre la de Rebecca. No lo dije antes porque no quería asustarte, pero cada día que pasa, estoy más segura. Rebecca tembló. Ahora sabía que Song no podía competir contra eso. Contra esa verdad. Yo también, susurró. Aunque me dé miedo, yo también. Se besaron sin prisa, sin necesidad de buscar más, confiando en que la noche las envolvería otra vez en ese lugar donde solo existían ellas dos. Y esa noche, entre caricias lentas y susurros, que solo se dicen cuando se siente algo real, Rebecca tomó una decisión silenciosa. No dejaría que nadie, ni Song, ni su familia, ni sus propios miedos la separara de Sarocha. Capítulo 10. La primera discusión fuerte. Había sido un día pesado. Rebecca lo sentía en la espalda, en la respiración, en ese tipo de cansancio que viene de pensar demasiado. Sarocha llevaba 2 días inquieta, demasiado rodeada de gente, demasiado ocupada, demasiado buscada. Y aunque no lo decía en voz alta, Rebecca llevaba toda la semana sintiendo ese pinchazo tonto e inevitable de inseguridad. Eran pareja hacía apenas semanas, pero la intensidad las había unido de un modo que ellas mismas aún estaban tratando de descifrar. Rebecca subió las escaleras del edificio de economía, buscando a Sarocha. Habían quedado en almorzar, pero Sarocha no había respondido sus mensajes desde hacía 1 hora. Seguro sigue en clase, se dijo, más para calmarse que por certeza. El pasillo estaba semivacío. Desde la sala 204 se escuchaban risas suaves, un murmullo cargado de una complicidad que a Rebecca le erizó la piel. La puerta estaba entreabierta. Rebecca dio un paso y la vio. Sarocha estaba apoyada contra el escritorio, en una postura relajada pero íntima, demasiado íntima. Sonreía con esa sonrisa que muchos consideraban encantadora, y que Rebecca creía exclusiva. Frente a ella, a menos de 1 metro, estaba Song. Delgada, bonita, siempre demasiado pendiente de Sarocha. Song reía por algo que Sarocha había dicho, inclinándose hacia ella, rozándole el brazo al apoyarse en la mesa. Las manos de Song estaban demasiado cerca. La mirada de Sarocha, demasiado suave. Rebecca sintió el golpe en el estómago. No era lo que parecía. Lo sabía. O quería creer que lo sabía. Pero dolió igual. Golpeó la puerta con más fuerza de la necesaria. Ambas levantaron la mirada. «Ah», Rebecca, dijo Sarocha, enderezándose.
Ya salgo. Song sonrió como si nada. Ese como si nada hizo arder aún más la sangre de Rebeca. Disculpa, dijo Rebeca, con una frialdad nueva en ella. No quería interrumpir. Sarocha frunció el ceño, notando el tono. No estabas interrumpiendo nada, respondió acercándose. Pero la sala ya le pesaba a Rebeca, y salió al pasillo sin esperar. Sarocha la siguió. Cuando la puerta se cerró detrás, Rebeca habló primero. ¿Te das cuenta de cómo se te queda mirando? De lo cerca que estaba. De cómo te toca. Rebeca, por favor, Sarocha suspiró, bajando la voz. Estábamos conversando. Nada más. ¿De verdad? Porque no parecía nada más. Sarocha parpadeó, sorprendida por la dureza. Song es una amiga. Solo estaba preguntándome por el proyecto del próximo mes. Y necesita tocarte para eso. Rebeca cruzó los brazos, usando esa coraza que solo aparece cuando se siente herida. El silencio cayó como un peso entre las dos. Sarocha respiró hondo. Había algo en sus ojos, no ira, sino decepción. Una punzada, una herida en su orgullo. Rebeca, dijo con voz suave pero firme. No estoy con ella. No la quiero a ella. Te elegí a ti. Y nunca te he dado motivos para que dudes de mí. Rebeca bajó la mirada al suelo. Le temblaban las manos. No me gustó cómo la mirabas, susurró, más honesta, más desnuda. Me hizo sentir que no soy suficiente. Ese quiebre quebró algo dentro de Sarocha. La postura firme de antes se suavizó de inmediato. Dio un paso hacia ella, despacio, como si temiera que Rebeca retrocediera. «Ey», susurró. «No digas eso». Le tomó la mano. Rebeca no se la quitó. «Tú eres todo para mí», continuó. «Y sí, soy amable con todo el mundo. Quizá demasiado, pero no por interés. Es mi forma de ser». Buscó los ojos de Rebeca, con una sinceridad que quemaba, pero mirarte así. «Así solo te miro a ti». Rebeca apretó los labios, conteniendo el temblor. «Me asusté», admitió. «Pensé que podrías cansarte de mí». Sarocha soltó un suspiro que era casi un lamento y la abrazó. Rebeca quedó rígida al principio, pero después hundió la frente en su cuello, dejando que el olor a menta de Sarocha la calmara. «No voy a cansarme», murmuró Sarocha contra su piel. «Pero necesito que confíes en mí». Se separó un poco para verla a los ojos. «Puedes intentarlo». Rebeca tragó saliva. La duda aún estaba ahí, pequeña, molesta, pero el amor era más grande. «Sí», dijo finalmente. Sarocha sonrió. No esa sonrisa para los demás. La suya, la íntima, la que hacía que a Rebeca se le aflojara el pecho y se le encendiera el alma. «Entonces ven», susurró Sarocha, entrelazando sus dedos. «Te debo un almuerzo y una explicación más larga». Y mientras caminaban juntas por el pasillo, Sarocha sintió por primera vez el miedo real de perderla. Rebeca, en cambio, sintió que la amaba un poco más, y que eso la volvía más vulnerable que nunca. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.